Nos remontamos a los años 90, concretamente en Río de Janeiro, Brasil. El país pasaba por una de sus etapas más oscuras. Centenares de personas eran asesinadas, la mayoría eran niños. No me quiero meter en estadísticas ni sucesos concretos porque daría para otro vídeo completamente diferente, pero creo que la idea que quiero plasmar está bastante clara. Brasil estaba en una situación brutal, precaria de subsistencia, lo que dio lugar a acontecimientos como los que os voy a contar en unos minutos. Esta historia te va a dejar los pelos de punta, es horrible, asquerosa, triste y todo lo que puedas calificar como negativo. Esta es la historia del infame asesino de Río de Janeiro, el vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade es uno de esos asesinos que pasan a la historia, es de esos que no pasan desapercibidos y es de esos que jamás serán olvidados. Su modus operandi será hasta el final el mismo. Pero antes de entrar en detalle con este tema, primero debemos volver un par de décadas atrás, a cuando Marcelo era todavía un niño. Siempre es interesante estudiar la historia de estas personas. Normalmente suele explicar el porqué de las conductas de estos individuos. En mi búsqueda me he topado con varias versiones del pasado de Marcelo. Es verdad que todas mantienen ciertas similitudes, por lo que entiendo que hay versiones que intentan suavizar el tema y otras que por otro lado buscan agravar la situación, que es bastante grave. Es por eso que yo decidí escoger lo que más me llamaba la atención de todas las versiones que busqué. Por eso mismo me siento en la obligación de hacer este pequeño inciso. Marcelo vivía en una familia alejada de lo que conocemos como ideal. Su padre era un alcohólico que maltrataba a su madre. Más tarde los abandonó. Luego, con la llegada de su padrastro, la situación no mejoró, pues él, al igual que su madre, lo maltrataba y lo pegaba. Tuvo una etapa en la que vivió con sus abuelos, pero ellos también lo maltrataban. En el internado en el que estaba, la vida tampoco le sonreía. Le acosaban sus compañeros ya que tenía complicaciones para aprender. Más adelante se vio que padecía una condición especial, o sea que tenía una discapacidad intelectual que no le permitía el correcto desarrollo en general, vamos. A los 14 años, tras ser expulsado del internado, comenzó a prostituirse por las calles para poder vivir, porque también se escapó de casa. Durante este tiempo intentó suicidarse, pero falló. Más adelante lo metieron a la Funabem, que es como una prisión para jóvenes ahí en Brasil, y de algún modo terminó escapándose y volviendo a la rutina de vender su cuerpo. En ese momento conoció y comenzó a vivir con un hombre mucho mayor que él, con quien se dice que estuvo en una larga relación romántica. A los 17 volvió con sus padres e intentó abusar sexualmente de su hermanito de 10 años de edad. Luego a los 23 años volvió con sus padres, dejó la prostitución y empezó a trabajar en un trabajo de salario mínimo. En esta etapa de su vida en la que parecía que por fin estaba tomando el buen camino, también empezó a frecuentar la iglesia. Estaba mejorando poco a poco, pero la realidad es que lo peor aún estaba por pasar. Visitaba la iglesia 4 días a la semana y le gustaba escuchar lo que decía el padre, pero terminó malinterpretando todo, como ya veremos. El padre decía, entre otras cosas, que cuando un niño muere, estos van al paraíso directamente. Y esto simplemente encendió la llama que estaba tranquilamente apagada dentro de Marcelo. En ese comentario él veía una misión, una razón, un motivo para matar a niños. Y se dice que es por eso que solo mataba a niños, ya que al matar a adultos los estaría llevando al infierno. Una lógica no muy brillante. Como dato curioso, su madre decía que Marcelo tenía una extraña manía, ya que le gustaba poner un audio en el que se escuchaba a su hermano pequeño llorar. Bastante turbio, ¿verdad? Un día de diciembre del 91, unos trabajadores encuentran y reportan el cuerpo de un chico bastante joven. La policía no tardó en llegar. El cuerpo no llevaba muchos días ahí. Es más, parecía que solo unas horas. No mostraba descomposición. Estaba mojado, por lo que la policía en primera instancia interpretó que había fallecido por ahogamiento, pero había algo que hacía difícil creer esa versión. En primer lugar, la posición en la que se encontró el cuerpo, que tenía las manos metidas en el short y parecía bastante tranquilo. No era alguien que se estaba ahogando y que estaba agonizando o luchando por su vida. Y en segundo lugar, lo que más preocupó a los agentes era que se observaba contenido fecal en el margen anal, por lo que empezaron a surgir dudas sobre si aquello fue realmente una muerte por ahogamiento o algo mucho más oscuro.
Los resultados por parte de los forenses iban a tardar unos días, y en ese lapsus de tiempo un niño, Altair, volvía de su casa después de 4 días con un corte en la cara, la camiseta ensangrentada y con la mirada perdida. Su madre corrió a abrazarlo al tiempo que le preguntaba y le gritaba dónde se encontraba su hermano. Él se mantuvo en silencio, no quería tratar el tema, pero no fue hasta que su madre fue a la comisaría a declarar la desaparición de su hijo menor, Iván, que el hermano Altair comenzó a contar lo sucedido. Él y su hermano pequeño, como siempre hacían, salieron a la calle a vender para ayudar a su madre. Había días en los que se pasaban el día entero fuera, incluso noches. La gente les conocía y les tenía mucho cariño. Es por eso que la madre tardó tanto en declarar la desaparición. En la estación de autobuses se encontraron con un chico de unos 25 años que parecía bastante agradable e inofensivo. Les dijo que si querían ayudar a encender unas velas para un ritual religioso, y esos accedieron a cambio de unas monedas para gastarse más adelante en lo que ellos quisiesen. Pero tristemente esas monedas jamás llegaron. En la playa, una vez llegaron, Marcelo los dejó pasar rato. En un momento de despiste en el que Iván estaba durmiendo, Marcelo se acercó para darle un beso, pero Altair se percató e intervino. Como respuesta, Marcelo estampó su cara contra una roca y lo obligó a mirar cómo abusaba y mataba a su hermanito. Y de ahí probablemente la laceración del esfínter de Iván. Volviendo a la noche de diciembre, al tiempo que Marcelo seguía con su asquerosa hazaña, miró a Altair fijamente y le dijo que lo amaba. Andrade se enamoró del chico por su personalidad pasiva y sus ojos verdes. Llevó a Altair a una gasolinera, donde le limpió la herida, y ambos pasaron la noche en un bosque detrás de la gasolinera, donde Altair fue ultrajado repetidamente por Andrade. Al día siguiente, Andrade llevó a Altair a su lugar de trabajo, de donde este último logró escapar. Regresó a su casa, pero no le contó nada a su madre, por miedo a lo que podría suceder. La policía acabó enterándose del encuentro de Altair con Andrade, como ya sabemos, y fueron al lugar de trabajo de Andrade, donde lo encontraron contra todo pronóstico. Y lo peor es que estaba sentado tranquilamente en una silla comiéndose un almuerzo para llevar. Tras ser detenido, Andrade afirmó que había esperado a que llegara la policía para arrestarlo, al tiempo que sostenía que las relaciones sexuales con Altair habían sido consentidas. Debido al trauma que había sufrido a manos de Andrade, Altair enfermó gravemente y poco tiempo después falleció. La madre de Marcelo de Andrade tardó mucho en enterarse. De hecho, fue por sus vecinos y ayudó a la policía contándoles sobre una noche en la que Marcelo cogió un machete de la casa y salió con él de noche, y dijo que al volver estaba cubierto de sangre, al igual que sus manos y camiseta. Tras esto se dirigieron a su casa. La casa era bastante pobre y desordenada. Ahí la policía encontró el machete que Andrade había utilizado para desmembrar el cadáver de Santos, una de sus primeras víctimas, de la que hablaremos después. También encontraron revistas de índole pornográfica y ropa interior de infantes. Finalmente confesó haber violado y asesinado a otros niños. En el momento de su detención se comparó a Andrade con el también asesino en serie y caníbal Jeffrey Dahmer. Posteriormente se le diagnosticó un trastorno de personalidad antisocial, esquizofrenia, un coeficiente intelectual bajo y tendencias psicopáticas, junto con otras enfermedades mentales graves. Fue declarado no culpable por demencia y actualmente se encuentra recluido en el Hospital Psiquiátrico Enrique Roxo. La primera víctima de Andrade fue un niño cuyo nombre se desconoce, al que estranguló con su camiseta y al que le arrancó los dientes y los pantalones cortos, quedándose con estos últimos como trofeo. Tal vez alguno de los que se encontró en su casa le pertenecían. Andrade continuó asesinando a muchos otros niños, entre ellos Odair Santos. Andrade conoció a Santos en una parada de autobús y lo invitó a ir a su casa para que su tía le diera dinero. Sin embargo, lo llevó a un campo de fútbol abandonado, donde lo ultrajó y lo estranguló hasta matarlo. Tras matarlo, se dirigió a su casa y convenció a su madre para que le diera un machete. A continuación, regresó al campo y decapitó el cadáver con él. Esta es la historia que había contado su madre a la policía. Claro, ella no sabía que el machete era para esos fines, pues Marcelo le dijo que había salido con sus amigos a cazar cerdos, y de ahí la sangre. Antes de atacar, Andrade acechaba a algunas de sus víctimas durante un tiempo indeterminado, porque le recordaban a sí mismo de niño.
Sus víctimas eran niños de clase baja, de entre 6 y 13 años, ya que afirmaba que los niños pequeños eran hermosos y tenían la piel suave. A continuación, atraía a los niños a zonas desiertas como playas, colinas o túneles de alcantarillado. Ahí los ultrajaba y los estrangulaba, en su mayoría con sus propias camisetas. En otras ocasiones les aplastaba la cabeza con piedras para beber la sangre que brotaba de ella. Se sabe con exactitud que lo hizo con al menos 2 niños, y de ahí el apodo de vampiro de Niterói. Pensaba que bebiendo la sangre se volvería tan hermoso como ellos. Tras matarlos se quedaba con su ropa, como ya sabemos, y en ocasiones cometía actos de canibalismo e incluso necrofilia con los cadáveres, algo que se sabe con exactitud, ya que él mismo admitía que volvía al lugar donde dejaba los cuerpos. Y bueno, evitemos detalles. También solía volver a las escenas del crimen y llevaba comida consigo para alimentar los espíritus de sus víctimas. La policía, como ya sabemos, lo detuvo y él confesó relativamente rápido. Se le responsabilizó de 14 asesinatos, pero se cree que la cifra pudo ser mayor. Otro dato importante es que en el proceso de búsqueda de lo que quedaban de los cadáveres, logró engañar a los oficiales que lo acompañaban para llevarlos a un sitio remoto y así escapar. Y lo logró, aunque no duró mucho para que lo pillaran de vuelta. Lo más triste es que esta persona nunca fue declarada culpable de los delitos que cometió por su condición mental, de los crímenes más bien. Básicamente por su coeficiente intelectual bastante bajo. Que sí, bajo, pero lo suficiente para entender que lo que hacía estaba mal. Claro, porque si no, no llevaría a los niños a un lugar escondido. Lo suficiente para entender que era cuestión de tiempo que lo pillaran, y por eso no escapó. Lo suficiente para manipularlos, manipular a todos esos niños. Lo que quiero decir es que podría estar en una prisión perfectamente, pero también entiendo la decisión de meterlo a un psiquiatra, donde está hasta día de hoy. Los abogados de defensa de Marcelo han intentado varias veces que éste salga de ahí y comience una vida normal, pero los informes que se han ido haciendo cada 3 años durante todo este tiempo son claros. La reintegración de Marcelo en la sociedad es imposible y parece que jamás sucederá. Esperemos que así sea. Por favor, déjame tu opinión en los comentarios y aquí concluye la historia de Marcelo, el vampiro de Niterói. Y este caso está raro.